te propongo que nos metamos en los números de este miércoles. Impacta este número, ¿eh? 550 personas ya han fallecido en los últimos días haciendo el peregrinaje hacia la Meca en Arabia Saudita. Ustedes saben, en esta época del año se hace el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, ciudad sagrada del Islam. Es uno de los 5 pilares que tiene esta religión: visitar al menos una vez en la vida la Meca en Arabia Saudita. Claro, esto lleva a muchas personas a ir caminando durante varios días, recorriendo vastas extensiones de territorio hasta llegar a la Meca. Bueno, estamos hablando de que esto se hace en días en los que las temperaturas están llegando a veces hasta los 50 grados. Gente que por ahí va desde Egipto y que no tiene ni la preparación, ni lleva el equipamiento, ni lleva el agua, ni lleva las medidas que podrían permitirle cubrir esas distancias de forma de llegar a la Meca en buen estado. Bueno, eso está detrás de estas 550 muertes, porque en casi todos los casos se trata de efectos del calor extremo que se está viviendo allí. 2.000 personas además fueron tratadas, según dijeron las autoridades sanitarias sauditas, por descompensaciones que se produjeron mientras hacían esta peregrinación. Bueno, un tema complejo, delicado, porque las temperaturas extremas difícilmente se vayan a ir en los próximos años, pero los fieles que quieren cumplir con este pilar no van a dejar de ir hacia la Meca, con lo cual tendrán que ver cómo se puede continuar con esta tradición sin que sea un riesgo para la vida. Segundo número de hoy, nos venimos a la Argentina y un dato que preocupa: 15.000 empleos industriales perdidos entre agosto del año pasado y mayo, mayo de 2024. Los datos llegan a mayo, por eso hablo del mes pasado. Estos son datos elaborados por la Unión Industrial en Argentina, que además hablan de una caída interanual en abril de más de 14% de la producción, con sectores que están especialmente muy golpeados por la recesión muy fuerte que se está viviendo, en línea con muchos datos que se vienen conociendo, que marcan que mayo fue un poquito mejor que abril, es decir, que la comparación interanual da un resultado muy preocupante, como es, insisto, una caída de 14%, son caídas muy fuertes, es muy raro ver en un país realmente caídas de esta magnitud. Hablan, insisto, de un derrumbe muy fuerte, aunque con tendencia, por lo menos que se empieza a ver de un mes a otro, hacia una cierta recuperación. Pero claro, lo que no está claro es qué es lo que puede suceder con el empleo, porque quizás lo que necesiten muchas de estas empresas es volver muy rápidamente a producir mucho más y a vender mucho más para poder sostener sus planteles laborales, o por lo menos no reducirlos tanto. Con lo cual este dato, que en realidad es 15.000 desde agosto, pero solamente en el mes de abril 4.800 personas que pierden el trabajo en el sector industrial nada más, que marcan lo que ya vienen señalando muchas encuestas en la Argentina, que es que la inflación dejó de ser la principal preocupación, o ya es, para mucha gente por lo menos dejó de ser la principal preocupación, porque claro, del 25% que se medía a nivel mensual solamente en diciembre, se pasó a 4% mensual, pero al mismo tiempo empieza a crecer el desempleo, con lo cual un equilibrio muy difícil en el que se encuentra la economía argentina, típico de crisis tan graves como las que afronta la Argentina ya desde el año pasado, y uno diría desde hace muchos años, ¿no? De las caras, mejor dicho, de los números, nos vamos a las caras del día, y la primera es la de Robert O'Brien, ex asesor de seguridad nacional durante el gobierno de Donald Trump, que ha hecho una advertencia y una sugerencia que cobra mucha relevancia, teniendo en cuenta que puede ser, o muchos creen, que puede volver a formar parte del gobierno de los Estados Unidos en caso de que Donald Trump le gane a Biden las elecciones de noviembre. Y es que Estados Unidos debería volver a hacer ensayos nucleares, que debería volver a fabricar
bombas atómicas para aumentar y perfeccionar su arsenal. Nosotros te contábamos ayer un dato que impactaba y mucho, que revelaba cómo las 9 potencias atómicas del mundo decidieron en 2023 aumentar su presupuesto dedicado específicamente al gasto militar nuclear. 13% había sido el aumento promedio, con algunos países tomando el liderazgo. Aquí, puntualmente, China, que pasó de 410 ojivas nucleares a 500 ojivas nucleares, 25% de incremento. Claro, Estados Unidos y Rusia siguen siendo con mucha ventaja los que más reservas tienen de ojivas nucleares. Estamos hablando de reservas que están en torno a las 5.000 ojivas los dos países, entre los dos llegan a las 10.000, pero que, bueno, lo que están planteando muchos es: cuidado porque China se está perfeccionando, cuidado porque India está también en una carrera muy fuerte, ahí está también la amenaza norcoreana. Es necesario que Estados Unidos vuelva a hacer ensayos nucleares, a lo que en 1992 se había comprometido a no volver a hacer. Bueno, sería un gesto muy, muy peligroso para el resto de la comunidad internacional si efectivamente esto sucediera. Muy delicado el panorama, donde ya la carrera armamentista se volvió una carrera nuclear. Segundo rostro de hoy, nos vamos a Israel para contar la historia de Ada Sagi, que es una de las mujeres que fue secuestrada el 7 de octubre por los terroristas de Hamas cuando estaba en un kibutz en el que vivía. ¿Y por qué es un caso muy interesante? Porque ella era una activista por la paz. Era lo que la había hecho conocida incluso en Israel y fuera de Israel, el Reino Unido también. Ella fue secuestrada aquel 7 de octubre fatídico. En noviembre, luego de algunas idas y vueltas, logra ser beneficiada con los acuerdos que durante una semana permitieron la liberación de más de 100 rehenes, y después de muchos meses de silencio decidió hablar, dio una entrevista con la BBC, y lo que cuenta es que ya no cree en la paz. No que ya no cree en la paz como un ideal, eso por supuesto que sí, pero lo que dice es que después de lo que vio en los meses que pasó en Gaza, ya no cree que sea posible, por lo menos en el corto o mediano plazo, una solución pacífica a este conflicto. Porque lo que ella dice es que jamás, bajo ningún concepto, va a estar dispuesta nunca a reconocer a Israel. Y lo que dice también es que el nivel de penetración de Hamás en la sociedad palestina de Gaza es demasiado grande como para pensar que esa población vaya a aceptar una paz con Israel. Un testimonio dramático que da cuenta de cómo ella era retenida en una casa por civiles que recibían dinero de parte de esta organización terrorista para ser de carceleros de los rehenes. Todos los rehenes cuentan lo mismo, que estaban efectivamente en casas de familia que hacían de carceleros. Cuenta también cómo pasó por el hospital y cómo los médicos y los enfermeros que trabajaban en un hospital mientras ella estuvo cautiva en este hospital también actuaban en cooperación con Hamás. Lo mismo sucede con las escuelas, lo mismo sucede con las instituciones que dependen de las Naciones Unidas. Un nivel de penetración de Hamás tan fuerte en la sociedad gazatí que lo que dice Ada Sagi es: muy difícilmente sea posible una salida pacífica. Yo siempre peleé por la paz, siempre creí que esa era la solución. Hoy no parece factible.